Hola, mis queridos hermanos y amigos. Iniciamos nuestra transmisión de este 3 de mayo, agradeciendo su presencia en este culto de adoración a nuestro Dios. Soy su servidor, el pastor Alfredo Rojas Chalico, y en nombre de nuestra Iglesia Bautista Solo Cristo Salva, les doy la más cordial bienvenida, esperando que este tiempo sea de gran bendición para su vida. Vamos a tener como llamamiento a la adoración la lectura de Proverbios 16, versículos del 1 al 3. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Vamos a tener una oración de invocación. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de poder reunirnos en tu nombre a través de estos medios cibernéticos. Gracias, Señor, porque podemos unirnos como iglesia para alabarte, para adorarte. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor, y que todo lo que aquí hagamos sea de tu agrado. Bendícenos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a tener un periodo de 2 cantos. Oí bendita historia. Y quiero cantar una linda canción. Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó feliz a
Veamos ahora una reflexión que está titulada Somos linaje escogido. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir u oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros, linaje suyo somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos. Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Tengamos ahora otro periodo de cantos. ¿Cómo podré estar triste? Y Mansión gloriosa.
estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Sabes, mi querido amigo, quiero verte algún día en la patria celestial y poder vivir por toda una eternidad. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, allá en el cielo. Tendré la mía, el gozo sin par. Suenen las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones, allá en el cielo. Tendré la mía, el gozo sin par. Suenen las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. La lectura bíblica se encuentra en Santiago 4, versículos del 13 al 17, y vamos a unirnos en esta lectura de la palabra del Señor. Leamos todos al unísono lo que dice la palabra del Señor. Dice así: Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. El mensaje de esta tarde se titula Si Dios quiere. Mis amados hermanos, ¿cómo van pasando este tiempo de enclaustramiento en casa por el famoso coronavirus? Realmente estamos viviendo tiempos inimaginables, ¿no le parece? ¿Usted ya se había imaginado una situación así? ¿Verdad que no? Quizá usted estaba planeando ir de vacaciones, hacer una gran fiesta por su cumpleaños, su graduación, su aniversario de bodas, o casarse con la persona amada. Quizás estaba usted por iniciar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, o quizá tenía ya todo planeado para visitar a algún familiar en otro país, o para ir a ayudar en el nacimiento de los nietos, como alguien muy querida que está en esta situación y por quien oramos para que pronto lo pueda realizar. ¿Quién hubiera imaginado hace poquito más de 2 meses que estaríamos viviendo esta pandemia que nos tiene en la incertidumbre de qué será en el futuro inmediato de nuestras vidas, de nuestra patria, de nuestro mundo? Sin duda que nada será igual. Así que debemos estar atentos a lo que el Señor quiere para saber qué y cómo hemos de vivir si Él quiere librarnos de esta pandemia, si Dios quiere. Déjenme contarles de Panchito, un buen chico que vivía en un pequeño pueblo muy lejano y donde la mayoría de los hombres se iban a trabajar a los Estados Unidos. Desde pequeño, Panchito soñaba con ir al norte para trabajar y hacerse de una vida mejor. Ya había escuchado mucho de eso de vivir mejor, así que su sueño era estar en aquel país. Su familia era muy humilde, pero Panchito se imaginaba manejando una troca, una camionetota 4x4 por las calles de su pueblo. En sus sueños,
Panchito construía una casa grande a la orilla del río que estaba cerca de su casa, abría una tiendita y disfrutaba de la independencia económica, todo gracias a su trabajo ganando muchos dólares. Un día se decidió y empezó el largo viaje a los Estados Unidos. Después de un arduo trayecto por el desierto, Panchito llegó a donde lo esperaban ya sus paisanos. Se empezó a dar cuenta de que había llegado allí para sufrir. Su primer trabajo en el campo lo expuso al sol, largas horas de labor y un bajo sueldo. Pero llegó la oportunidad que él había esperado. Encontró un buen trabajo de planta en una fábrica donde el sueldo era bueno y el trabajo pues relativamente fácil. Empezó su primer día de trabajo y se dio cuenta de que le iba a ir muy bien. Esa tarde, sin embargo, yendo a la casa, se accidentó. Obviamente, no tenía seguro. El accidente fue su culpa. No iba a poder trabajar por varios meses. ¿Qué sería de sus sueños? Ya no podría realizarlos. Se esfumó el camión, se cerró la tiendita, se desapareció la casa. En vez de poder avanzar como había soñado, tendría que depender de la caridad de otras personas. Panchito se quedó totalmente desconcertado. No sabía cómo responder a la situación que enfrentaba. Todos sus planes se habían venido abajo y ya no veía futuro. Nunca se había sentido así. No sabía a dónde ir. ¿Qué pasó con Panchito? ¿Por qué le sucedió eso? Bueno, Panchito hizo sus planes sin tomar en cuenta un detalle muy importante. Él se olvidó de Dios, ni se acordó de él. Hizo sus planes sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Hoy veremos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos acerca de este tema y en este tiempo tan incierto. Veremos algo de lo que le espera a este mundo y a la vida de cada uno de nosotros a la luz de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17, que dice: Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. La verdad, mis amados hermanos, es que el mundo vivía como si no hubiera Dios, como si fueran los arquitectos de su propio destino. Pero, ¿cuántas veces hemos vivido nosotros que nos llamamos cristianos de la misma manera? ¿Cuántas veces se nos olvida tomar en cuenta la voluntad de Dios? La realidad es que Dios está en control de cada cosa que sucede en el mundo y de cada circunstancia de nuestra vida. Así que el coronavirus, la mala situación económica, política y social que está viviendo el mundo, no están fuera del control de Dios. El gran problema es que hemos dejado a Dios a un lado y que cada uno hace su voluntad. Y como podemos ver, si no tomamos en cuenta su voluntad, entonces estaremos sufriendo las consecuencias con tristeza, inseguridad, desesperanza, enfermedad y muerte. Veamos entonces dos cosas que debemos recordar para evitar ser como Panchito y como vive la mayoría de las personas de este mundo. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, como número uno, quiero decirles que debemos recordar que si Dios quiere, saldremos de esta situación, ya que Él tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios en la epístola de Santiago que leímos: ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero.
y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Detrás de cada suceso en el mundo hay una mano invisible controlándolo todo. Dios no nos maneja como títeres, pero sí obra de maneras poderosas y misteriosas para lograr su voluntad. Él nos dice una y otra vez en su palabra que está en control de todo. Por ejemplo, allá en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21 nos dice: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Así que ningún acontecimiento de la vida, ningún sufrimiento o circunstancia adversa que vivamos está fuera del control de Dios. Tenemos como ejemplo el sufrimiento, muerte y sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera un momento en la historia humana en que Dios pareciera no estar en control, sería ese momento. Su único hijo, su amado, su escogido, su ungido para reinar sobre la tierra, estaba padeciendo al máximo. Jesús, el Hijo de Dios, no solo estaba bajo el control de los judíos, acusado de un crimen que no había cometido, sino que los romanos no estaban cumpliendo con su responsabilidad de proteger al inocente. Más bien, por razones políticas y por conveniencia de los líderes religiosos, lo condenaron a muerte. El único Hijo de Dios, el Rey por derecho de toda la tierra, el Señor de señores, estaba condenado a muerte. Y Dios no intervino al último momento para salvarlo. Al contrario, Jesús murió crucificado bajo un sol abrasador en infamia, abandonado por sus seguidores. Muchos podrían pensar, seguramente Dios había perdido el control de los eventos. Seguramente los líderes judíos y los romanos habían actuado fuera de su autoridad, pero no fue así. Más bien, nos dice la Biblia que todo esto sucedió exactamente conforme al plan de Dios. Leemos en Hechos 4, 27 y 28 que dice: En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. En esos momentos de aparente derrota, ante los acontecimientos desastrosos que se vivían, Dios seguía en completo control. Y si Él estaba en control cuando murió su amado Hijo, entonces Él sigue en control en medio de esta pandemia que estamos experimentando. En los diversos países que conforman este planeta, en las organizaciones mundiales donde las autoridades quizá no son del todo muy apreciadas, Dios está bajo el control. Él ya sabe lo que cada presidente, lo que cada líder mundial está pensando y haciendo. Y a pesar de los errores que quizás puedan estarse cometiendo, Dios está en control completo de todas las situaciones que se presenten. Si Dios puede controlar hasta los movimientos políticos de las naciones más poderosas de la tierra, entonces es indudable que cada detalle, cada suceso de nuestra vida también está bajo su control. Esto lo vemos allá en Proverbios 20:24, que dice: los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Dios lo dice muy clarito, hermanos. Los pasos que se den en la vida están bajo el control de Dios. Cada cosa que te sucede está bajo la supervisión del Señor. Si tratas entonces de manejar las circunstancias de tu vida sin tomar en cuenta a Dios, quedarás en la confusión y sufrirás las consecuencias. Recuerda, por lo tanto, que Dios está en control. No hay nada que suceda que no tenga su permiso. No hay nada que te pueda suceder que Él no quiera usar para tu bien, si tú se lo permites. Por eso, cuando pensemos en qué será nuestra vida después de esta pandemia, tengamos la seguridad de que Dios estará allí.
guiándonos a hacer los planes que honren y glorifiquen su nombre y que se cumplirán conforme a su divina voluntad. Es decir, si Dios quiere. Entonces, queridos hermanos, si no queremos ser como Panchito, debemos recordar que Dios está y seguirá por siempre en control de todo, absolutamente de todo lo que sucede. Y si Dios quiere, saldremos victoriosos de cualquier pandemia y crisis económica que lleguemos a enfrentar. Pero hay algo más que no debemos olvidar. Debemos recordar que si Dios quiere, saldremos de esta situación, ya que Él tiene el control de nuestras vidas. Santiago nos recuerda que esta vida no es todo y que pronto pasaremos como la niebla que se pasa rápidamente. Dice, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. No solo debes recordar que Dios está en control de todos los acontecimientos que llegan a pasar, sino que tienes que reconocer su control sobre tu propia vida. ¿Cuántas veces has dicho, si Dios quiere o Dios mediante? Es un dicho tan común que a veces ya ni siquiera se razona. A veces usamos la frase sin detenernos a pensar en su significado. Ha llegado a ser tan común que muchos no le dan la importancia de vida o la dicen sin siquiera pensarlo. Es como el dicho que dice, dinero ahorrado, 2 veces ganado. No sé si usted lo ha escuchado. Déjenme comentarles, una anciana aconsejaba a sus nietos de la siguiente manera. De todo lo ganado, ni todo comido, ni todo gastado. Hace referencia a la capacidad de ahorrar siempre algo de lo ganado. Se dice que la base de la riqueza es el ahorro. Benjamin Franklin dijo, el camino a la riqueza depende fundamentalmente de 2 palabras, trabajo y ahorro. Es gracias al ahorro que puedes hacer un capital y luego ponerlo a trabajar. Es gracias al ahorro que puedes salir de las deudas y conducir tu vida a través del carácter y la austeridad. Hay alguien que ha dicho, compra solamente lo necesario. Lo superfluo, aunque cueste solo 1 centavo, es caro. Por eso, dinero ahorrado es dinero 2 veces ganado. Lo que quiero decirles, mis amados hermanos, es que aunque realmente entendemos que el ahorro es muy importante, si no nos mentalizamos y empezamos a ahorrar y decidimos seguir haciéndolo, jamás nos alcanzará lo que ganamos. Es obvio que este dicho, aunque se repita constantemente, no servirá de nada si no se lleva a la práctica. De igual modo, podemos repetir, si Dios quiere. Podemos repetirlo hasta que se nos cansen los labios, pero la realidad se reflejará en nuestra vida. ¿Estamos viviendo como si Dios realmente lo controlara todo? Pablo fue un ejemplo fiel de la dependencia del Señor para saber si Dios quería que se cumplieran los planes para su vida. Y él lo menciona en Hechos 18, 20 y 21 que dice, le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió. Pero al despedirse les prometió, ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Tanto Pablo como Santiago no están hablando simplemente de introducir otra frase en nuestro vocabulario. Ellos están hablando de un cambio de perspectiva. Están hablando de una actitud permanente de dependencia de Dios. Las palabras fácilmente llegan a ser una expresión sin sentido. Lo que Dios quiere es que aprendamos a depender de Él. No solo significa someternos a la voluntad de Dios en los eventos de la vida, significa someternos a la voluntad de Dios en nuestras propias acciones también. ¿Cómo podremos vivir con un si Dios quiere cuando estamos desobedeciendo su voluntad? Si Dios tiene tu vida en la palma de su mano, si tratas de vivir como si la vida te perteneciera, vas a terminar en el fracaso.
Si vives sin tomar en cuenta a Dios, estás viviendo en pecado. Este es el sentido del versículo 17 cuando dice: así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Los pecados no son solo actos que cometemos. Si omitimos algo que debemos de hacer, es también pecado. Puedes vivir tranquilo y seguro si recuerdas que Dios está en control de todo y tratas de alinear tu vida a su voluntad. Pero si pretendes vivir como si Dios no existiera, como si no estuviera en control, estarás viviendo una peligrosa ilusión. Tarde o temprano, tu vida se derrumbará. Pero hay algo más que decir y muy importante. Sería fácil pensar que el control que Dios tiene sobre nuestra vida significa que no debemos de planear. Podríamos pensar que simplemente debemos de tomar las cosas como vienen, sin pensar en el futuro, sin ahorrar, sin planear, sin buscar oportunidades para avanzar. Es un error pensar de este modo, pues Dios mismo en su palabra nos enseña a planear. Leemos allá en Proverbios 21:5 que dice: los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Aquí se nos está diciendo que si no planeamos, si no pensamos en el futuro, vamos a fracasar. Cuando fracasamos, no debemos de echarle la culpa a Dios. Debemos de reconocer que es nuestra propia falta de considerar a Dios en nuestros planes lo que ocasiona el fracaso. El problema entonces no está en hacer planes, está en planear sin tomar en cuenta a Dios. Debemos preguntarnos: ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? En lugar de ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Dios nos recuerda que nuestros planes deben someterse siempre a su consideración. Dios quiere que busquemos su propósito en los eventos de nuestra vida, en vez de creernos víctimas y lamentarnos de cada circunstancia sin sentido y sin objetivo. Dios quiere que se cumpla su propósito de dependencia y confianza absoluta en un Dios todopoderoso que está con nosotros en medio de esta incertidumbre que acosa al mundo, con la seguridad de que Él nos librará de todo mal, si Dios quiere. Y si no quiere librarnos de este mal, hermanos, estamos confiados en que el futuro eterno será con Él, en un maravilloso lugar, sin dolor, sin pena, sin muerte, sin coronavirus, sin sarampión, ni problemas económicos ni sociales. Termino, hermanos. ¿Qué debemos de hacer en estos tiempos de incertidumbre? Debemos planear nuestra vida tomando en cuenta siempre que Dios es el que dice la última palabra. Seguramente has escuchado: tú propones y Dios dispone. Bueno, vayamos a Proverbios 16. En Proverbios 16, del 1 al 3, dice precisamente eso: el hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Mis amados hermanos, debemos estar seguros de que Dios está en control de todo lo que sucede en este mundo y de que Él tiene control pleno sobre nuestras vidas. Debemos estar seguros de que Dios hará que todo lo que estamos viviendo sirva, y sirva muchísimo más de lo que podamos imaginarnos, por su gran poder que obra en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entreguemos nuestras vidas al Dios Todopoderoso que tiene el mundo y nuestras vidas en sus manos. Confiemos en que nuestro Señor y Salvador Jesús no permitirá que nos suceda nada que no esté permitido por Él, para bendición nuestra y para glorificar su santo nombre. Bueno, pero para terminar, déjenme contarles lo que sucedió a nuestro
querido Panchito después del accidente que tuvo. Panchito aprovechó el tiempo que tenía sin trabajo para leer una Biblia que alguien le regaló. A través de lo que leyó, empezó una nueva relación con Jesucristo. Al mejorarse de su accidente, fue obediente a Dios, se bautizó y empezó a vivir según la voluntad de Dios. Pronto se dio cuenta de que Dios había estado en control de sus circunstancias y lo que él veía como una tragedia, Dios lo dispuso para su bien. Le había dado una nueva oportunidad para recapacitar y entregarle el control de su vida. Entendió la necesidad de poner todas las cosas en las manos de Dios y de que al planear cualquier cosa había que considerar si Dios quiere. Al planear qué será de nuestro mundo, al planear qué será de nuestra vida después de esta pandemia y de esta crisis económica, no olvidemos reconocer que Dios está en control de todas las cosas. Pregúntate, ¿qué le gustaría a Dios? Y pon un, si el Señor quiere, en todos tus planes. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios, porque nos has dado el privilegio de leer tu palabra, de meditar en ella y de poder reconocer, Señor, esa necesidad que tenemos cada uno como creyentes en Cristo de depositar toda nuestra confianza en ti. Gracias, Dios, porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas y que tú, Señor, permitirás que cada uno de nosotros podamos salir avantes, victoriosos, Señor, en medio de estas circunstancias. Gracias porque podemos descansar en ti y podemos saber, Señor, que se cumplirán los planes que tú traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, una vez que concluya esta pandemia, Señor, y que tú nos ayudarás a seguir adelante si tú así quieres hacerlo. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por último, vamos a cantar este hermoso canto, Que mi vida entera esté, y después tendremos la oración de bendición. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por
a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Vamos a orar, hermanos, para terminar nuestro culto y después haremos algunos pequeños anuncios. Oremos. Gracias, Dios, por el privilegio que nos has dado de reunirnos en este tiempo, de esta manera. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que no regresa vacía. Permite que haga la obra en la vida de cada uno de los que hemos escuchado y que podamos vivir, Señor, conforme a tu voluntad en todo momento. Ayúdanos, Señor, a seguir teniendo ánimo y a poder seguir, Señor, adelante en este tiempo de pruebas, pero con la seguridad, Señor, de que tú estás con nosotros ahora y siempre. Llévanos con tu bendición y tu paz, que el amor grande y maravilloso tuyo, Padre eterno, que la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sean una realidad en nuestras vidas, ahora y siempre. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, quiero darles las gracias por su atención. Recuerden que ya estamos transmitiendo por internet la Escuela Bíblica Dominical de jóvenes y adultos los domingos a las 10:30 de la mañana y empezamos con los cultos de oración a las 7 de la tarde todos los miércoles. Este miércoles vamos a iniciar. Pongamos mucha atención, acompáñenos en estas actividades de la iglesia. Y también damos muchas gracias a Dios a los que han podido depositar sus diezmos y ofrendas en la cuenta de la iglesia. Si usted aún no lo hace, le animamos a cumplir con este privilegio que Dios nos concede de darle de lo que Él nos ha dado. Muchas gracias por su atención. Que Dios nos bendiga.